dice la ONU que no ve esas negociaciones de paz de forma inmediata entre Rusia y Ucrania, aunque sí confía en que se puedan establecer acercamientos importantes a lo largo de 2023. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Antonio Guterres? Sí, yo creo que, bueno, a lo que ha dicho Antonio Guterres, aunque desde hace como un mes y medio se lleva anunciando un inminente acuerdo de paz. Bueno, hay mucha gente bastantes expertos que han empezado a comentar esta posibilidad. Al final yo creo que no se va a producir, lo ha dicho ya el secretario general, que no espera que se produzca en el corto plazo de tiempo, al menos durante 2023 deja abierta esa puerta, esa posibilidad de que se produzca un acercamiento. Lo que no quiere decir es que no se sigan llegando a acuerdos, que no se siga negociando y llegando a algún acuerdo. Por ejemplo, en este sentido, la diplomacia de Naciones Unidas ha conseguido algunos acuerdos, por ejemplo, el de la exportación del grano. Se está trabajando también en algún acuerdo relativo al intercambio de prisioneros, es decir, la labor de Naciones Unidas, en base a lo que ha dicho el secretario general de la organización, continuará. Yo creo que es bueno también que continúe precisamente por esto, porque bueno, pues que no hablen acerca de lo que es el meollo de la cuestión, por decirlo en términos coloquiales, no quiere decir que no puedan llegar a acuerdos en relación a otras materias. Yo creo que es bueno, como decía, que se continúe dialogando, aunque sea un poco detrás de la cortina, ¿no? Un poco de manera discreta, como utilizando las palabras que utilizaba el secretario general de la organización, pero es que además tenemos que tener en cuenta que estamos en las puertas del invierno, es decir, bueno, ya no estamos en las puertas, es que el invierno ya ha llegado. El invierno en Ucrania y sobre todo en los países del este es bastante duro y precisamente, bueno, pues tampoco es probable que se produzca ningún avance ni por un lado ni por otro en el conflicto. Pendientes de la visita de Putin a su homólogo bielorruso, Lukashenko. En esta visita en Minsk, ambos mandatarios ofrecieron declaraciones ante los medios de comunicación y desmintieron algunos rumores, algunas especulaciones que habían estado surgiendo. Una de ellas pasa precisamente por el conflicto en Ucrania. Lukashenko afirma que Bielorrusia no va a enviar tropas a Ucrania, porque se había especulado y mucho sobre la posibilidad de que Vladimir Putin intentase convencer a Lukashenko para que participase, ¿no?, en su operación militar especial. Hablamos de dos países que tradicionalmente son aliados, son un punto de apoyo el uno para el otro. Y bueno, evidentemente Bielorrusia tiene grandes intereses en Rusia en materia de industria, en materia energética, porque al final Rusia pues, es mucho más grande y tiene mucha más capacidad de aportarle, ¿no?, apoyo económico, por supuesto, en ese sentido. ¿Cómo has visto esta declaración conjunta? Bueno, la verdad es que cuando hay una declaración conjunta de Lukashenko y de Putin, sorpresas o grandes sorpresas, grandes anuncios, no parece que vaya a haber, y mucho menos en relación a la guerra de Ucrania. Más que necesitarse o que haya un plano de igualdad en la relación entre ambos, yo creo que sobre todo es Lukashenko quien necesita especialmente a Putin para mantenerse en el poder. Geoestratégicamente ahora Bielorrusia tiene una posición especialmente importante para Putin porque, bueno, no olvidemos, hay que recordar que las tropas rusas entraron por el norte, es decir, por territorio bielorruso, para intentar conquistar y hacerse con la capital de Ucrania, con Kiev. Pero en este sentido, ambos han dicho que se van a seguir apoyando para hacer frente a las sanciones que Occidente les ha impuesto, con lo cual tampoco dan muestra de querer dialogar en serio en el breve plazo, menos de lo que puede parecer. Por supuesto, ellos se van a seguir apoyando mutuamente, como decía, porque que Lukashenko se mantenga en el poder depende exclusivamente del apoyo que le da Putin. Cada vez que hay unas elecciones, aunque sean fraudulentas, Lukashenko tiene que hacer frente a protestas por parte de la población civil, y es ahí donde Putin recurre en ayuda de su aliado, su hermano menor, ¿no? Al final, comparativamente, el potencial de Bielorrusia y el potencial de Rusia pues no son para nada homologables, pero bueno, precisamente por el contexto geopolítico de la guerra de Ucrania, Bielorrusia adquiere una posición relevante o más relevante que en otras cuestiones para Putin. Ellos, insisto, han dicho que van a seguir apoyándose para resolver los problemas derivados de las sanciones que les ha impuesto Occidente, y ellos lo que han demostrado, o lo que han manifestado al menos, es que tienen intención de seguir resistiendo en un contexto de guerra en Ucrania. Otra de las cuestiones sobre las que se había especulado en esta visita de Putin a Minsk era en la posibilidad de que
Rusia absorba a Bielorrusia. Bueno, evidentemente, como nos decías, ¿no?, la relación de poder no es realmente igual. Lukashenko necesita a Putin para mantenerse en ese poder. No sabemos hasta qué punto Bielorrusia es a quien más tenemos que escuchar en estos términos. Lukashenko ha dicho, bueno, aquí nadie va a absorber a nadie, pero bueno, Putin es cierto que lo ha reiterado y ha dicho, Rusia no tiene la intención de absorber a nadie. Nos ha llamado la atención porque no ha dicho Rusia no tiene la intención de absorber a Bielorrusia, sino que ha dicho a nadie. No sabemos hasta qué punto esto lo podemos pues trasladar a otros territorios, ¿no? ¿Cómo ves estas declaraciones? ¿Cómo debemos interpretarlas? Sí, aquí hay que hacer dos observaciones. Primero, por supuesto, Putin no tiene intención de absorber en primer lugar a Bielorrusia mientras esté Lukashenko en el poder. Al menos esa es la salvaguarda, entre comillas, que tiene Bielorrusia, porque mientras esté Lukashenko, que es un aliado bastante fiel de Moscú, pues Putin no tiene necesidad ni siquiera de mover un dedo para que Bielorrusia acuda en su socorro, acuda en su ayuda cuando se descuelga el teléfono. Por otro lado, claro, Putin, utilizando ese lenguaje, o lo que quiere decir es no tengo intención de absorber a Ucrania como país soberano. Otra cosa es que no tenga intención de absorber parte de Ucrania, de lo que es el territorio soberano ucraniano, con esas fronteras reconocidas desde la desintegración de la Unión Soviética de lo que es Ucrania, incluida la península de Crimea, es decir, las fronteras internacionalmente reconocidas del país desde el año 90, bueno, desde la década de los 90, mejor dicho, y en ese sentido, bueno, pues utiliza ese doble lenguaje, ¿no? Por un lado, doy a entender que no quiero absorber a Ucrania como país soberano, pero eso no excluye, y ahí utilizando un poco el lenguaje diplomático, un poco ese doble lenguaje que acaba de utilizar el presidente ruso, lo que da la sensación es de, bueno, pues ciertamente usted no quiere absorber Ucrania, usted permitirá que Ucrania siga continuando como Estado soberano. Lo que creo que es importante, que debería matizar el presidente de Rusia, es con qué fronteras va a permitir que Ucrania, o cuál es su intención de esa Ucrania soberana. Por supuesto que Ucrania, con esas declaraciones, seguiría existiendo, pero con unas fronteras muy recortadas en base a lo que son las fronteras internacionalmente reconocidas, incluyendo la península de Ucrania, todo el Donbass y todos los territorios ocupados, que internacionalmente está reconocido como territorio de la República de Ucrania. Nos quedamos, por tanto, con esas claves. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando estos minutos y, sobre todo, bueno, por intentar desgranar, analizar las principales cuestiones en materia geopolítica, pero sobre todo centrándonos en Rusia y Ucrania que tenemos en estos momentos. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales del CEU, un placer.